pongo a grabar. Ahí está. Ahora sí. Bueno, nosotros habíamos arrancado a ver un poco cómo se distribuían los cítricos, y bueno, y las distintas variedades que había, cómo se distribuían por el mundo. Veía que eran plantas que, todo lo que era la familia de las rutáceas, se daban en una determinada parte del mundo, que era de esos lugares que están entre los trópicos, porque ahí la temperatura es la más adecuada para que crezcan. Y ahí hemos visto que dentro de las rutáceas tenía la familia de los citrus, y dentro de la familia de los citrus tenías la naranja, la mandarina, el pomelo y el limón. Vimos la otra vez naranja, vimos mandarina. Hoy la idea era ver un poquito también de pomelo y de limón, pero dada la época del año, a mí se me ocurrió que por ahí era más razonable enseñarles algo que podamos vivir y ver ahora en esta época. Y bueno, y naranja, perdón, mandarina y limón, perdón, limón y pomelo lo vemos la próxima clase. Nosotros en la citricultura hay un fenómeno climático, no solamente en la citricultura, sino en toda la producción vegetal, hay un fenómeno climático que es muy complicado, muy serio, que se llaman las heladas. Ustedes la han oído nombrar alguna vez a las heladas, digamos. Que alguna mamá o alguna abuela le diga, la helada me quemó la planta. ¿Ustedes le ha pasado? Sí, sí, Bueno, es algo común. es algo re común en esta zona. Sí, se escuchó de eso. ¿Y ustedes alguna vez han visto una planta muerta por una helada? Sí, Es como que te la quema. Eso es lo que la gente dice, ¿viste? La gente dice, me quema la planta de las heladas. Bueno, en la citricultura y en todas las producciones, es uno de los problemas más serios que tienen las plantas. Entonces yo quería contarles a ustedes y enseñarles un poco, antes que se acabe la temporada de heladas, qué son, y con un poquito de suerte o de mala suerte, van a poder verla en vivo una de estas noches a una helada, y ya conociéndolas, la van a poder apreciar mejor. Esa es un poco la idea que tenía yo, y por eso este tema que normalmente lo doy después de dar otras cosas, hoy lo voy a dar un poquito más anticipado. Che, este es Aldo Avanzini, ¿no es cierto? Sí, sí. Me imaginé. ¿Dónde se te ocurrió que podrías, por ejemplo, poner el nombre tuyo como No. corresponde en vez de Aldo, todo? Digo, bueno, pensalo. Reflexioná acerca del tema en el futuro. Bueno, a ver, lo que voy a hacer es explicar un poco entonces el tema. Voy a compartir pantalla, denme un segundito. Y ahí vamos a tener la presentación de heladas. Alguien que habilite su micrófono y me diga, sí, profe, estoy viendo en la pantalla que dice heladas, y Sí, sí. Sí, profe, yo estoy mirando. impecable. Bueno, yo les voy a contar de qué se trata. Y ustedes hoy van a aprender y para más adelante les va a quedar para toda la vida el conocimiento con mucha suerte. Bueno, ¿qué es una helada? Una helada, si yo les pregunto a ustedes imaginarán una mañana con escarcha. Es lo primero que se les viene a la cabeza a ustedes cuando alguien le dice de una helada. Por ejemplo, a los que viven en el campo les debe venir a la cabeza algo como esto. ¿Viste? La escarcha blanca arriba del pasto. O si no, en otros lugares, la escarcha blanca dando vuelta por cualquier lado. Esperen un poquito que tengo un compañerito de mi nene acá en casa que está a los gritos. Esperen un poquitito que le voy a pegar grito yo. Ahí está, porque vienen a jugar y gritan. Ahí está. Vuelvo a compartir la pantalla. Entonces, esto es lo que a uno se le viene. Pero, ¿qué es en realidad una helada? Bueno, acá hice una proyección que dice, bueno, la helada en realidad es cuando la temperatura del aire
baja por debajo de 0 grados, llega a 0 grados. ¿No? Así, cuando vos, un informe meteorológico te dice, hubo una helada, quiere decir que la temperatura del aire bajó a 0 grados. 0 grados es el punto de congelación del agua, entonces si hay agua, normalmente se congela, y eso es lo que ustedes ven cuando ven la escarcha. Ven que aparece hielo porque la temperatura del aire bajó a 0 grados o por debajo de 0 grados. Lo que pasa que en meteorología esa temperatura se toma a 1,5 metros de altura del suelo. ¿Se entienden? En una caja, ¿ustedes la vieron que está ahí atrás de la escuela, al lado de la antena? ¿Vieron que hay una caja blanca? Bueno, esa caja blanca adentro tiene un termómetro. Ese termómetro mide la temperatura y está a 1,50 metros. Cuando a ese 1,50 metros la temperatura llega a 0 grados, entonces se dice que hay una helada meteorológica. Pero esto es importante, la altura del suelo, porque ahora vamos a ver que no toda la altura, todas las distintas alturas del suelo está a la misma temperatura. A distintas alturas del suelo hay distinta temperatura. Entonces, es importante decir que acordamos que una helada meteorológica es cuando hay 0 grados a 1,5 metros, ¿no? En un refugio meteorológico. Nosotros vamos a estudiar lo que son las heladas agronómicas, que son distintas a las meteorológicas. ¿Por qué? Porque las heladas agronómicas, que a nosotros nos interesan, son cuando producen daños a los vegetales, que a nosotros nos interesan, a las plantas que a nosotros nos interesan. ¿Ah? Porque puede haber una helada y puede que no haya ningún problema, de ninguna planta termine con ningún problema. Nosotros vamos a averiguar por una helada, vamos a estudiar una helada agronómica, es decir, que se va a producir un daño en los vegetales y por eso nos importa a nosotros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el daño que ocurre en los vegetales? Bueno, ustedes ven acá al costado que aparece lo que parecerían unos dibujos de unas células vegetales. Ustedes se acuerdan que las células de un vegetal son como, para que ustedes se imaginen, unas bombuchas llenas de agua con un montón de cosas adentro, el núcleo, las vacuolas, los cloroplastos, pero básicamente son bombuchas, ¿tá? De agua. Y adentro, ya les digo, prácticamente el 90% del contenido celular es agua. Entonces, cuando pasa una helada o un daño por helada, lo que pasa es que el agua que está dentro de esas células se congela, se vuelve hielo. Y el hielo, a diferencia de casi todos los materiales del planeta Tierra, que cuando se calientan se agranda y cuando se enfría se achica, el agua, cuando se congela, se agranda. ¿Me entienden? El agua, cuando se congela, se agranda. Y eso que hace que se agrande, el agua que está dentro de las células, rompe las paredes celulares y achicharra la planta. ¿Entienden eso? Para que ustedes se puedan figurar algo parecido, bueno, a ver, un ejemplo de cómo el agua se agranda en un determinado momento. Ustedes ponen agua en una cubetera, la ponen en el congelador y cuando van a sacar los hielos están apretados ahí adentro. ¿Por qué? Porque el hielo se expandió. Cuando el agua se congeló se hizo más grande. Vamos a otro ejemplo, más raro porque supongo que nunca ninguno de ustedes les debe haber pasado. Ustedes se olvidan una cerveza en un congelador o en un freezer. ¿Está? Al día siguiente van a buscarlo y encuentran que está reventada. ¿Qué fue lo que pasó? El agua del interior de esa cerveza se expandió y reventó el envase. Supongo que esto debe ser rarísimo porque a ninguno de ustedes le debe haber pasado con una cerveza, pero sí con alguna gaseosa o alguna cosa de esas que son las que... Y ustedes dirán, pero Agaro, entonces, ¿qué pasa? Y lo que pasa es esto. Vos tenés una hoja de una Santa Rita, como la que yo tenía enfrente a mi casa, se produce una helada y encontrás que la hoja queda como esa porquería achicharrada ahí. ¿Está? Esto que está acá es mi perro.
Mi ex perro. Ahora tengo otro. Bueno, acá vos tenés una hoja con las células sanas, llenas de agua, durante la noche se congelaron, se rompieron las paredes celulares y te queda así. O así, como este helecho. Por esta imagen que aparece en las plantas, así como la ven ustedes, es que la gente dice, me lo quemó la helada. Fíjense cómo las hojas parecen quemadas. Pero, insisto, ustedes ahora que ya saben cómo es el principio, lo que van a decir es, me le rompió la pared celular, la membrana celular, el hielo interno intracelular de la célula. Obviamente, si es intracelular. O bueno, no creo que van a decir eso. Un poquito más de detalle de la explicación. Acá tienen una célula vegetal, acá que está a este lado, donde ven, bueno, ustedes saben que las células vegetales tienen una membrana celular y una pared celular, hecha de celulosa, y bueno, y esto se expande y rompe, ven acá hay una imagen, esto es agua líquida, esta es agua sólida, hielo, fíjense cómo se rigidizan las uniones, esto que pasa acá, se expande, queda como estos espacios en el medio, y bueno, el hielo se hace más grande, y bueno, y otra cosa de la que es muy curioso, o esto da respuesta es porque el hielo flota, ¿no? Porque el hielo flota y no se hunde. Justamente por esta expansión que tienen las uniones. Bueno, y acá hay un gráfico de los estados del agua. Es muy interesante porque acá vos tenés dos parámetros, uno es temperatura y el otro es presión. Entonces, yo sé que por ahí suena que no tiene mucho que ver, pero con las heladas el agua tiene todo que ver. Y el cambio de estado del agua de líquido, sólido o gaseoso tiene todo que ver. Entonces, vos sabés que el agua pasa de líquido a gaseoso a los 100 grados centígrados y que pasa de líquido a sólido a 0 grados centígrados, siempre y cuando estés a una atmósfera de presión. Porque si vos cambiás la presión a la que estás, esos números cambian. ¿Cómo? Ustedes ya sé. Bueno, ahora hagamos una imagen visual. Cerveza, de vuelta, cerrada, está líquida, muy fría. La destapan y se congela. ¿Le pasó a alguno de ustedes, supongo? ¿Qué pasó? Cambiamos la presión, cambió el punto de congelación, se me congela la cerveza. O le aparece escarcha adentro. Bueno. Ahora me voy a tomar un segundito y voy a pedirle que si alguien no entiende, pregunte ahora porque yo sé que este tema es bastante complejo. ¿Lo van siguiendo? Yo voy bien. Sí, hasta ahora voy Yo entendiendo. también voy bien. Bien. Yo también. Bueno, entonces seguimos. Si alguno tiene alguna duda, pregunte porque yo sé que este es un tema bastante complejo para entender. Pero bueno. Ah, una pregunta, ¿les pasó lo de la cerveza a alguno de ustedes, no? No, a mí no. Yo he visto que No. pasa, pero con las Lo que se botellas de agua. explote la cerveza, sí, pero lo otro no. ¿De que cuando lo abras se te congela? O sea, yo he visto No, videos eso de no, lo otro, de que se el agua explote la líquida botella, y sí. pegan un golpe fuerte así seco y se congela de repente el agua. Uh-huh. No sé si eso tiene algo que ver con lo que estábamos Sí. hablando. Pero, digo, por ejemplo, ¿no les pasó que se olvidan algo en el freezer y se les revienta con el congelador? Me ha pasado con las botellas de jugo que por ahí meto para enfriar un ratito, me lo olvido y aparece la botella reventada. Exacto, Se bueno, hacía la sana. exactamente, se hacen las Y lo de la cerveza, sí, eso sí nos pasó, que se Bueno. reventó la cerveza, sí. Bueno, nunca se van a olvidar ahora del fenómeno de las heladas, de las plantas, porque ya saben, se van a acordar siempre de la botella que se olvidaron en el freezer. Bueno, lo mismo pasa con la célula vegetal. Bueno, vamos a cómo se producen. Ahora ya saben lo que pasa, ¿tá? Ya sabemos lo que pasa. Ahora vamos a ver cómo se produce una helada.
¿Mm? Yo lo mantengo simple, no lo hago muy complejo, pero esto es bastante más complejo en sí. Existen dos tipos de heladas. ¿Mm? Las advectivas o por advección y las heladas por radiación. ¿Ah? Las heladas advectivas o por advección consisten en un frente frío de viento que viene y te congela todo. ¿Tá? Eso se da a veces en la cordillera. En Argentina no se da mucho. Que viene un viento frío, helado, y te congela todo. Va congelando todo a medida que va avanzando. Tipo película de terror. Bueno, eso acá en Argentina prácticamente no se da y no son nuestras heladas. ¿Ok? Nosotros no tenemos heladas advectivas. Tenemos heladas por radiación. Esas son nuestras heladas típicas y las que tenemos. Y son más complejas de entender que las otras. La otra es fácil, viene un viento frío y congela, fin de la historia. Estas no. Estas tienen que ver con la pérdida de temperatura del suelo. Por eso en el grafiquito que ahí puse comparando, ven que tienen flechitas rojas que van para el cielo, de noche. Lo que eso simboliza es la pérdida de temperatura del suelo. Y eso genera la helada. No se preocupen que lo van a entender, porque lo voy a terminar de explicar. Para poder comprender esto, así como teníamos que comprender el tema del agua para poder entender la helada, tenemos que entender un concepto muy importante de la física y de nuestra realidad. ¿Qué es lo que le da la temperatura al aire? ¿Vieron cuando ustedes sienten frío o calor? Cuando sienten la temperatura que sienten en el aire. ¿Qué es lo que le da esa temperatura? ¿El suelo o no? ¿Perdón? ¿El suelo o no? Sí, Nada que señor ver. Aldo. Muy bien. ¿Lo habremos dicho en alguna vez o vos lo sabías de antes? Recién lo dijo. Ah, ok. Bueno. Voy a ver la grabación a ver si es verdad. Sí, debe ser verdad. Sí. El suelo es lo que le da la temperatura al aire. A ver si, yo quiero que ustedes lo visualicen porque no es fácil de ver. El sol, miren, acá les voy a poner este gráfico. El sol envía energía a la Tierra, ¿tá? Y calienta la Tierra. No calienta el aire. El sol no calienta el aire, calienta la Tierra. El aire es uno de los compuestos más aislantes que existen. Es muy difícil enfriar o calentar el aire. Entonces, la energía del sol pasa derechito y pega en la Tierra y calienta la Tierra. Fíjense que, por ejemplo, uno de los abrigos que hay son las camperas con mucho aire, con plumas. ¿Por qué? Porque son muy aislantes, porque el aire, todo lo que tenga aire, es aislante. Entonces, una vez que el sol calienta la Tierra, después, por un fenómeno que se llama conducción, la Tierra calienta el aire que está metido en la Tierra, y ese aire empieza a subir lentamente, generando temperatura que nosotros después sentimos en el aire. No es lo mismo la temperatura que tenés bien abajo que la temperatura que tenés más arriba. Por eso, por ejemplo, de día, ustedes si se ponen en un arenal y se ponen contra la arena van a sentir mucho más calor que si se ponen parado más alto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cae la temperatura y la Tierra calienta el aire. ¿Se entiende eso? Si se entiende, acá vamos a una más simple. Fíjense, acá está. Viene el sol, calienta la Tierra, y la Tierra calienta el aire. ¿Tá? El sol no calienta el aire, el sol calienta la Tierra y la Tierra al aire. ¿Tá? Entonces, cuando vos tenés este fenómeno, no hay ningún problema, porque se mantiene caluroso el asunto. Sol, temperatura, temperatura, calienta el aire,
el aire se va para arriba y la Tierra se va enfriando. ¿Se entiende? Mientras está el Sol dando temperatura, todos estos que ustedes ven, que son pérdidas, todo lo que está en rojo es pérdida de temperatura, de energía, no hay ningún problema, porque lo que entra se compensa lo que pierde. El problema que tenemos cuando es de noche es que toda la parte amarilla desaparece. Y lo único que tenemos es pérdida de temperatura. Es decir, ¿qué pasa? El suelo se empieza a enfriar y por lo tanto el aire también se empieza a enfriar. Y empieza a bajar la temperatura del aire. Baja a 5, a 4, a 3, a 2, a 1, a -1, a -2, -3, y ya estamos en un punto de congelación. ¿Se entiende eso? Vamos a parar un poquito acá, porque es importante que entiendan esto. ¿Se entiende esto lo que yo digo? Sí. Sí, se entiende. Bien. Sí, sí. Ahora lo van a tener que ver en algún momento afuera, pero si no hay vientos... Sí, sí, yo también lo entendí. Bien. Si no hay viento, si está todo muy calmado y muy quietito, pasa esto que les voy a mostrar de noche. La temperatura más fría, como el suelo está frío y se sigue enfriando, por ejemplo, llega a -2 grados, se sigue enfriando, llega a -3, y se empiezan a hacer capitas, capas y capas y capas y capas de aire, donde ustedes fíjense cómo el 0 grado puede llegar a una determinada altura y para abajo te queda -1, -2, -3. Esto que pasa cuando no hay viento se llama inversión térmica o estratificación térmica, y hace que, fíjense, en la temperatura 0 grados quede todo acá a esta altura. ¿Qué es lo que le va a pasar a un vegetal, a cualquier órgano vegetal? Sensible, porque no todos son iguales de sensibles, que esté por debajo de la línea de 0 grados. Se congela. ¿Y por qué se congela? Porque está debajo de 0 grados. Ustedes dirán, no, pero Galo, eso es mentira, eso nunca puede haber pasado porque eso es una locura que pase algo así. Pero no, eso pasa. Este gráfico que ustedes ven acá, que yo voy a tratar de agrandar lo más posible para que ustedes vean, es una helada que pasó en el 2012. En este eucaliptal, esto es la ruta, acá ven unos eucaliptus chicos, todos helados, y acá ven una línea marrón, y después de acá para acá está verde hacia arriba. Bueno, de acá para abajo, esto estaba 0 grados, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Eso fue lo que pasó en esa helada, que si ustedes la pueden ver acá en este gráfico, esta es la línea de 0, esta es la temperatura, y fíjense cómo empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y después subió. ¿Cuándo termina una helada? A ver si entendieron. ¿Quién se anima? Cuando sube a 1 grado, ¿no? Cuando sube 1 grado. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando sale el sol. Exactamente. Las heladas funcionan así hasta que sale el sol. Cuando sale el sol, se invierte el sistema, vuelve a llegar la energía, y ahí para. Fíjense, acá hay otra helada. Bueno, acá tengo algunas fotos de cosas que causan las heladas en el campo. Miren. Es increíble, ¿no? Es una de las principales enemigas de la producción que tenemos. Mira, esto es un monte cítrico. Así te lo deja. Parece que entró un tarado con un lanzallamas y mira lo que te hizo. No te quedó nada. Esto que se ve acá son eucaliptus. Y esto que están acá son naranjas. Prendidos fuegos, parece.
Bien. ¿Entienden cómo funciona? Bueno. Ahora tenemos dos tipos de heladas. Ustedes lo deben haber escuchado alguna vez también a esto. Tenemos las heladas blancas y las heladas negras. ¿Qué pasa en las heladas blancas? Hay agua presente porque el rocío, porque hay mucha humedad o por lo que sea. Entonces, como hay agua presente, se forma escarcha. Y ustedes ven escarcha. ¿Mm? Entonces, la gente le dice heladas blancas. Un derroche de imaginación. Cuando no hay la suficiente humedad, pero la temperatura baja por bajo cero y no se forma escarcha, pasa lo mismo. Existe la helada, pasa la helada. Lo que pasa es que no se ve blanco. O sea, puede haber habido una helada sin que veamos escarcha, sin que veamos blanco, tranquilamente. Y se llaman heladas negras. Y ahí ustedes ven plantas que están achicharradas, que eso es lo que pasa después de una helada negra. ¿Por qué? Por lo que vimos hoy, la reventada de las células. Ahora, préndanse un poquito el micrófono y díganme cuál crean ustedes que es más grave o más dañina, ¿la blanca o la negra? La negra. A ver, La ¿quién más dice negra. negra? ¿Quién más dice la negra? Negra, yo. Joana, negra. Aldo, negra. ¿Quién más? Ajá. Yo también digo negra. Bueno, y ahora la gran respuesta. ¿Por qué? Porque no hay agua. Exacto. ¿Y qué pasa cuando no hay agua? Congela peor las células. ¿Por qué? Exacto. Porque Porque se concentra. no están cerrados los poros, no sé cómo se llaman. Tomas. Los estómagos, eso. Pero venían bien, ¿eh? Vienen bien. Es verdad, es más grave la negra. Es verdad, es porque no hay agua. Pero ¿cuál es el motivo por el cual la negra hace tanto más daño que la blanca? Bien, yo les voy a dar la respuesta. ¿Cuál es la temperatura del hielo? 0 grados. ¿Es menos de 0 grados? No. No, es No, 0. o sea, cuando es negra sí. Exactamente. Cuando vos tenés hielo, el hielo está a 0 grados. Eso que ustedes ven ahí cubierto de hielo, todo lo que está por debajo está a 0 grados. Esta otra helada puede ser -1, -2, -3, -4, -5, -6, -20. Porque el hielo no la va a frenar, porque el hielo está a 0 grados. Nunca la temperatura del hielo puede ser menor a 0 grados. Eso es una de las razones por las cuales el hielo puede llegar a ser protector de temperatura. Lo vamos a ver después. Yo tengo una imagen, que la tengo para el final, pero acá, donde pongo un iglú. ¿Ven? En el iglú, los esquimales hacen iglú porque adentro del iglú estás a 0 grados porque está el hielo. Después pones un fueguito ahí, más o menos más. Pero afuera hace -30 grados o -20. Afuera te congelás. Adentro, por lo menos te garantizás el 0 grados. Entonces, en ese sentido, tiene como cierta protección de frenarte las cosas, ¿no? A 0 grados. Bueno. Ahora... Bien. Se está por terminar la clase, che. Vamos a hacer, si les parece bien, vamos a hacer una segunda partecita, pero no vamos a usar los 40 minutos de la segunda partecita. Vamos a usar solamente unos 10 o 15 minutos porque yo quería mostrarles unas cositas que tengo, que son interesantes por este tema. Así que volvemos a entrar por el mismo link que salimos, pero quédense tranquilos que no vamos a usar los 40 minutos que parece que a ustedes los ponen mal tanto tiempo de clase. Como si no me extrañaran, y ahora ya me pongo mal yo. Bueno, miren. Existen condiciones que son predisponentes para una helada. Si vos tenés estas condiciones, puede llegar a helar, porque ustedes me dicen, profesor, ¿va a haber helada o no va a haber helada? Obviamente que tiene que haber determinado frío. En verano es muy raro que haya una helada, porque la temperatura del suelo nunca llega a bajar tanto, ¿no?
Pero hay condiciones que hacen que sea más probable que tengas una helada. Lo primero es la ausencia de viento. Con viento no hay heladas. Y ustedes dirán, ¿por qué con viento no hay heladas? Bueno, porque con viento se rompe la estratificación de temperatura. Esto que vimos acá, se rompe. Entonces, el aire que está más tibio arriba baja y evita que se haga este congelamiento de las células. O sea que una de las condiciones es la ausencia de viento. La segunda condición es la ausencia de humedad. El agua, ya lo hablamos muchas veces, es amortiguador de temperatura. Mientras más humedad hay, más le cuesta a la temperatura cambiar. Mientras más seco, más violento es el cambio. Por eso en los desiertos de día hace mucho frío, de día hace mucho calor y de noche mucho frío. Y el tercero es la ausencia de nubes. Porque las nubes rebotan la radiación que se pierde y la vuelven al suelo. Entonces eso evita que baje tanto la temperatura. Bueno, ahora se corta y volvemos a conectarnos. Un ratito y ya terminamos después. Se va a cortar violento, es incómodo como se corta. Pero bueno, nada. Tipo nada. Si alguien tiene alguna duda o quiere ser cortado, me avisa. Nunca se corta.